María Gómez Rubio, profesora contratada doctora indefinida en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada y coordinadora del grado de Antropología Social de la misma universidad, con una tesis doctoral titulada Construyendo diferencias desde la retórica de la igualdad, el caso del alumnado latinoamericano en la escuela andaluza. Se especializó justamente en las que son sus líneas principales de investigación: los procesos de construcción de alteridad e identidad en la escuela y la educación intercultural, las migraciones y la escuela. En estas áreas ha publicado posteriormente numerosísimos artículos en revistas especializadas, que obviamente no me voy a poner aquí a citar todo porque si no estamos hasta mañana, y capítulos de libros en volúmenes colectivos. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Austin, Texas, en el Departamento de Antropología de Flaxo, Ecuador, en Quito, y en Social Policy Research Center en Middlesex University en Londres. Forma parte también del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada desde su fundación. Fuera, digamos, de este ámbito puramente universitario, aunque también en relación con la universidad, ha trabajado en la gestión de proyectos de carácter socioeducativo y de investigación aplicada en organismos como la ONG Prodiversa de Málaga o en colaboración con la Obra Social de la Caixa, y ha publicado diversos materiales sobre derechos humanos, educación para el desarrollo, objetivos para el desarrollo del milenio, etc. La acompañan las coautoras del libro Decálogo de Huellas, publicado en Tirán en el año 2021. Por un lado, Inmaculada Antolínez Domínguez, de la Universidad de Cádiz. Es doctora por la Universidad de Pablo de Olavide, con la tesis Diversidad cultural en España y México, un estudio comparativo sobre el significado de la interculturalidad y su gestión en contextos locales. Y en la actualidad es profesora contratada doctora en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Cádiz. Recientemente ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre todo sobre la coyuntura entre feminismo y migraciones, con especial atención a las fronteras del sur de Europa y de España. Y especialmente relevante para el tema de esta actividad, aparte del libro, que supongo que después hablaréis sobre él, es su capítulo más reciente, Narrar cuando se impone el silencio, la palabra viajada en el borde del objetivo de una cámara de vídeo, publicado este mismo año en un volumen aparecido en Peter Lang, si no me equivoco. La acompaña también Esperanza Jorge Barbuzano, que es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis Las viajeras nigerianas, constructoras de faros narrativos en la ruta de los silencios impuestos, una educación de retales. Y en la actualidad es profesora ayudante doctora en el Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad de Pablo de Olavide, creo, porque he visto muchas afiliaciones institucionales tuyas por ahí. Entonces, no sé eso, si estoy en lo cierto o si hay algún cargo más por ahí que se me está escapando. Es especialista también en migraciones, con especial interés en mujeres migrantes y en las redes de trata de personas para la explotación sexual, área en el que se inscriben la mayoría de sus publicaciones, como Narratives, Care and Creativity in Pedagogical Processes in Context of Immobility and Exploitation of Women, de 2023, o Mujeres migrantes nigerianas en confrontación con la trata de personas, la agencia narrativa, en 2020, y ambas en colaboración con Inmaculada. Creo que habéis colaborado mucho en vuestra carrera en general, por lo que he podido ver también. Y ya, sin más dilación, pues os cedo la palabra a las tres. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Muy buenas tardes, días, noches, no sé cómo les pillo a cada una. Para mí, bueno, voy a empezar hablando yo. Para mí es un auténtico placer estar aquí con ustedes en esta sesión. No oculto mi emoción y mi nerviosismo también, por lo que voy ahora a compartirles. Y bueno, quiero dar las gracias antes de nada, por supuesto, a Marta Estremera, a Juan Escobar y, por supuesto, a Ana Gallego por invitarme, por pensar en mí, por pensar en nosotras para compartir experiencias, reflexiones en torno pues, a estos nexos, ¿no?, que se establecen entre dos disciplinas cuyo interés por las otras, por los otros, por sus historias, por sus mundos,
por lo cultural, al fin y al cabo, de la experiencia humana, yo creo que es innegable, ¿no? Por supuestísimo, quiero agradecer a mis compañeras, queridísimas amigas, Inmaculada Antolín y Esperanza Jorge, que hayan aceptado la invitación para compartir aquí su experiencia, que yo califico como necesaria, sus conocimientos y en concreto para agradecerle pues, que compartan uno de sus trabajos recientes que ejemplifica desde mi punto de vista una forma de hacer ver sentir la antropología, de hacer ver sentir de una manera distinta a la narrativa, ¿no? Ese decálogo de huellas del que luego pues, nos hablarán. Por mi parte, yo voy a contarles una historia, una pequeña historia. Un relato que parte del momento en el que recibo un correo de Marta Estremera, aquí presente, firmado por Juan, invitándome a participar en este espacio, ¿no? Y que a mí me empieza como a me lleva a pensarme en distintos lugares, en momentos vitales, a apoyarme en distintas nociones que resuenan cuando pienso en relación entre antropología y literatura, y que me acercan a distintos autores, autoras, obras, distintas formas de hacer o de pensar la antropología. Yo les confieso que cuando recibí la propuesta me sentí abrumada, era como, ¿y qué les puedo contar yo, no? Como ha dicho Marta, yo trabajo como profesora en el Departamento de Antropología Social, ya he contado un poco así el currículum este académico aburridísimo que tenemos por ahí colgado. También contarles, compartirles que soy docente de Antropología de la Educación y de Teoría de Historia de la Antropología, pero que además de esto les comparto que desde hace 8 años soy mamá y de hace 3 años mamá reincidente. O sea, yo volví a hacerlo, ¿no? Y por lo que mi desarrollo como investigadora, como etnógrafa, les confieso que algo limitado últimamente. Así que, bueno, mi vida más allá de la docencia y de la gestión está atravesada por esos necesarios cuidados que me requieren, ¿no? Y que muchas veces no hacen compatible este trabajo. Así que, bueno, yo voy a permitir la licencia de hablarles de mi yo del presente, desde mi yo del presente les voy a hablar, de, entre otras cuestiones, de mi yo del pasado, cuando era etnógrafa, o algo así, lo podría titular. Bueno, a principios de este año se editó un libro, claro, cuando me surgió la oportunidad, yo el primero que fue este libro, que se llamaba Literantropología, el título clavado para esta jornada de mi compañero de departamento y querido admirado José Antonio González Alcantú. El libro se llama Literantropología. Es un ensayo en su tono muy audaz, lleno de matices, muy denso, con esa cargado de, bueno, pues de sus anécdotas que suele contar cuando se le escucha en alguna conferencia. Y en este libro él interpela de alguna manera pues, a Pedro Soto de Roja, a Unamuno, a Lévi-Strauss, a Ganivet, a Gastón Bachelard. Les interpela en distintos tiempos y espacios para intentar conectar cómo ellos han abordado de alguna manera la cuestión del exotismo, de la utopía, de la mística, y hace como esa conexión y desconexión entre la disciplina literatura y la disciplina antropología. En opinión de este autor, las dos disciplinas, él dice que mantienen la pulsión de inteligibilidad. Os recomiendo muchísimo, les recomiendo esta lectura para quienes estéis interesados en abordajes más teóricos del asunto, pero yo me quedo con esta idea de partida, ¿no? El hacernos como autoras, como etnógrafas, como productoras, entender o hacer que se entienda lo que otros dicen que entienden, que es como más complejo, ¿no? Hasta este momento yo no me había parado a pensar realmente, o al menos a escribir sobre ello de manera más sistemática, que mi praxis como antropóloga, como etnógrafa, que en mi vida la literatura estaba muy presente. Yo me formé como antropóloga aquí en Granada y en un contexto, en un ambiente donde la idea esta del giro reflexivo, el giro literario, el giro discursivo, habrán escuchado distintas formas de nombrarlo, era un hecho, ¿no? O sea, era como muy natural asumir que las representaciones antropológicas eran construcciones del propio antropólogo o antropóloga, ¿no? Y había una distancia que poníamos evidentemente muy clara con ese empecinamiento positivista de la objetividad y la neutralidad, era como que eso lo descartábamos, ¿no? de la ecuación de la antropología. Y esta idea, que como saben viene de la mano pues, de la irrupción del paradigma interpretativo en las ciencias sociales a final del siglo XX, aterriza en la antropología de la mano de dos obras relevantes, la de Clifford Geertz, La interpretación de la cultura, y la de George Marcus y Jane Clifford, La retórica de la antropología. Esta obra, una del 73, pero se llevó a España en el 89, y la otra de Marcus y Clifford del 86, el momento, ¿no? Y en esos trabajos se partía como de tres premisas que
eran necesarias para que se diera este giro, o desde las que pensar este giro. Por un lado, el tema del central de la reflexividad, o sea, el cuestionarnos, el reconocer, el situarnos y ver cómo estaba operando nuestro propio papel o nuestra influencia en el proceso de investigación, ¿no? Cómo afectaba nuestra mirada. El planteamiento de cuestiones éticas y de responsabilidad con las personas con las que se trabajaba y junto a las que se producían conocimientos. Aquí hay un parón. Todavía se siguen escribiendo cosas como los objetos o sujetos de estudio, y eso ya pues con esta forma de pensar la antropología no cabía, ¿no? No son sujetos sobre los que se produce, sino con los que y personas con las que se comparte. Y por último, y no menos relevante, este giro reflexivo nos invitaba también como a adoptar metodologías plurales o enfoques metodológicos plurales, distintas técnicas, distintas herramientas que nos pudieran permitir acceder a un campo, a un universo de investigación de una manera mucho más polifónica y más abierta, ¿no? O sea que desde este lugar, para mí, y en este lugar, era inasumible creer que esos relatos, que las narraciones que la antropología producía, nos estaban dando realmente una foto, o sea, una idea directa, clara de una realidad, ¿no? En realidad, al final esa representación siempre estaba mediada por distintos filtros, por quien la contaba, por quien la recontaba, por quien la escribía, etc. No me cabía duda, y me sigue sin caber duda de lo que plantea Clifford, de que los textos antropológicos son en sí mismos construcciones literarias, que además usan todo tipo de recursos, de dispositivos retóricos, con fines diversos, que pueden ser pues, desde hacerse entender hasta aproximar la experiencia de otros seres humanos, mostrar diversas interpretaciones de lo que se entiende por cultural, comprender la diversidad, sensibilizar, generar empatía. Al final, esta orientación final que se le da al texto creo que viene dada por la posición social que ocupamos nosotros en el espacio, política, nuestro compromiso con lo que estudiamos y con las personas con las que estudiamos. En general, yo creo que nuestra visión particular del mundo sí que tiene una influencia enorme, tanto en la forma como en el fondo que toman nuestras narraciones, ¿no? Y yo, aunque retomaré esta idea un poquito más tarde, es una de las grandes cuestiones que les lanzo, que quiero plantearle, que creo que la antropología enfrenta y que es ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el fin, ¿no? De hacer lo que hacemos? Como les digo, avanzo. Voy a situarme, voy a darme también un contexto que me parece muy importante, esa idea de darme un contexto de enunciación, desde donde les cuento algunas cosas, desde el que puedan interpretarme, les voy a hablar de relatos de vida desde un relato propio. Entonces, lo que voy a hacer es darles como una pincelada del mismo, les voy a compartir parte de mi trabajo, les hablaré de la antropología de las migraciones, que para mí es un campo de especial interés y que además en mi biografía académica siempre está ligado a la etnografía escolar. Y además, bueno, creo que voy a poner el foco para que ustedes lo sepan en lo que se ha producido en el Estado español y en concreto en el uso de relatos e historias de vida para abordar el fenómeno migratorio. Para mí era como aterrizar esa cuestión que se planteaba de cómo vinculamos, cómo se cruza antropología y literatura, era el espacio en el que yo lo veía de manera más fluida. Aquí, bueno, cuando termine daré dar paso a mis compañeras a partir pues, de esos cuestionamientos sobre el sentido de esa producción científica que se produce desde la literantropología. Aquí me permito la licencia de robarle el título a José Antonio González Alcantú, pero un robo menor. Vale. Bueno, pues cuando yo era pequeña, antes de dormir, el hábito que en mi casa, que mis padres me inculcaron, era como una especie de ritual, o sea, hacíamos como una especie de ritual en la que había que ducharse, había que ponerse pijama, había que lavarse los dientes, meterse en la cama, coger un libro y leerse un capitulito. Lo pongo entre comillas porque el capitulito a veces era media página, una página o lo que llegara, ¿no? Por mi mano, por mi imaginación, al final por mi vida, porque pensándolo así, es mi vida en sí, han pasado por libros de colecciones infantiles que en mi contexto eran colecciones infantiles blancas, azules y naranjas. Sabrán las personas que hayan leído El barco de vapor de a qué me refiero. Historias clásicas, modernas, libros de terror. Me dio una época por leer compulsivamente a Stephen King, lo reconozco, y fue como muy dramático. Luego aventura, poesía, porque también tuve un momento así místico con Becker, porque nació el mismo día que yo, y yo pensaba que aquello, en fin, la adolescencia, es malísima. Pero si hubo un libro que realmente a mí me impactó, sé que es un clásico, y aquí con tantas personas expertas en literatura me van a perdonar, pero fue 100 años de soledad. A ver si escucho aplausos a usted o bueno, ya, no sé. Me impactó, se lo cuento, porque yo sentí
que con ese libro, o con esa forma de narrar que tenía el libro, eso lo elaboro ahora, ese libro me conectaba con los relatos que mi abuela contaba sobre la guerra civil. Y en los que ella, cuando tenía unos 10 años, nos llegaba con sus hermanos y hermanas, que también eran un poquito más grandes que ella, unos poquitos más pequeños, vecinos y vecinas de su pueblo, que era Almodóvar del Río, un pueblo de la campiña cordobesa, en Andalucía, en España, caminaron alrededor de unos 300 kilómetros desde ese lugar hasta Tierras Manchegas, que está un poquito más al norte, durante una semana. Lo hicieron escoltados por un ejército, comiendo mondas de patata y con suerte alguna cáscara de naranja, asistiendo a partos, enterrando cuerpos que encontraban por el camino y cuyo aliento aún se sentía, viendo llover ranas y pasando en vela noches que se iluminaban como el día. Esta frase que usaba mi abuela, no han podido ver las comillas, he ido poniendo, para construir su experiencia, y que yo además tuve la suerte de poder grabar poco antes de que falleciera para reproducírsela hoy textualmente. Estos relatos a mí me hacían situarme en un espacio de descarnada verdad, pero al mismo tiempo imaginación desbordante, y me llevaba a ese realismo mágico, ¿no?, que atraviesa la obra de García Márquez. Me permito aquí hacer una breve parada para recomendarles la lectura de un libro que acaba de salir, editado por unos antropólogos, también una novela ilustrada, que se llama Las recetas del hambre, que son las recetas, lo han creado David Conde y Lorenzo Mariano, y ellos pues, son antropólogos y hablan precisamente de las recetas de la posguerra española. Muy interesante. Hago el inciso y vuelvo. Como les digo, mi curiosidad sobre esta historia, sobre la vida de otros, de otras, me llevó a estudiar antropología de alguna manera, ¿no?, para completar los estudios de magisterio. Yo creo que, bueno, como a todas nos pasa, ¿no?, la decisión de elegir una carrera u otra, al final cambia todo, cambia toda nuestra vida. Yo descubrí con la antropología que me fascinaba la lectura etnográfica. O sea, al acercarme a etnografías clásicas, era como que yo era capaz de ir de la mano de Margaret Mead a Samoa, o de la mano de Malinowski a Lastrovian, o, aunque me costaba un poco más, irme a Brasil, al Mato Grosso con Levi Strauss. Al leerles yo era capaz de irme con ellos, ¿no?, de estar allí. Pero al mismo tiempo confieso que la narrativa que utilizaban, en la que ellos estaban súper presentes constantemente, a veces era de una densidad y de una descripción excesiva. Así que también les comparto que a veces se me indigestaba un poquito. Pero hubo una obra cuya lectura yo disfruté especialmente, que hablaba de la antropología de la pobreza. Me impactó muchísimo porque pues, era Oscar Lewis en los años 60, hace un libro de antropología, pero que parece una novela. Son hechos narrados por múltiples voces, por las voces de sus protagonistas, a quien el autor además pone como en primera persona, en un primer plano, para ir narrando la vida de un campesino mexicano y su familia. El libro se llama Pedro Martínez, un campesino mexicano y su familia, ¿no? Fíjense, el desplazamiento que hace este autor, se hace a sí mismo en el texto, ¿no?, en la antropología del principio del siglo XX era impensable. El autor estaba presente constantemente, era la voz del etnógrafo, de la etnógrafa, quien estaba relatando las cuestiones, ¿no? Y aquí de repente el autor ya no está, o solo está en una primera introducción, ¿no?, en la que explica qué es lo que va a hacer. Entonces era un libro que, salvando las distancias, a mí me volvía a llevar a Macondo y me volvía a llevar al universo de los Buendía, ¿no? Era como pues, esa narrativa. Esta forma que yo creo de aproximarnos a un fenómeno a través de la vida narrada por sus propios protagonistas me fascinó, pero yo creo que tenía ese potencial, la idea de la necesidad de comprensión, ¿no? Era como que era muy comprensible, siempre lo decíamos como de broma, era un libro que podía leerse mi madre y le iba a encantar, pero si se leía, si yo le daba a leer Tristes Trópicos, me iba a decir, ¿esto qué es? No lo entiendo, no acabo de encontrar el sentido de lo que me quieren plantear, ¿no? Entonces, bueno, esto conecta también, yo creo que es importante para quién escribimos desde la comunidad académica, ¿no? Para nosotras mismas, bueno, lanzan la pregunta, ¿para quién escribimos? Conecto de nuevo con mi historia. Tras licenciarme en 2005, inicié los cursos de doctorado, estaba haciendo un máster y en ese momento pues, surgió la oportunidad de colaborar con un centro de documentación científica del Laboratorio de Estudios Interculturales, que es el grupo de investigación al que yo pertenezco desde que comencé mi carrera investigadora. Y bueno, en esa colaboración mi tarea era organizar la producción científica en forma libro y en forma tesis doctorales que se estaban generando sobre el fenómeno migratorio en el Estado español.
Yo realmente cuando me veía allí pudiendo, tocando, leyendo, oliendo, un poco friki, lo sé, esas páginas nuevas, ¿no? que llegaban casi semanalmente al centro de documentación, que hablaban de migraciones, de relatos de otras, fue un regalo, la verdad, además de un aprendizaje enorme. Por ponerle en contexto, supongo que algunas personas ya lo sabrán, soy muy breve, saben que el Estado español ha sido un territorio de migración hasta mediados de los 80 del pasado siglo, que el que había migraciones internas, sobre todo del sur al norte, y luego había migraciones que atravesaban fronteras, donde ciudadanos y ciudadanas españoles y españoles se iban hacia América Latina o hacia el norte de Europa, ¿no? Pero como os digo, rozando los 90, esas dinámicas migratorias empezaron de alguna forma a transformarse e hicieron de España un país de destino y también de tránsito, lo que se conoce como un país receptor de migrantes de otros lugares del mundo. Como era previsible, el fenómeno migratorio centró el interés de gran parte de la antropología en España. Así que se empezaron a generar líneas de investigación como sobre las causas de las migraciones, porque la gente migraba, cuáles eran las trayectorias, como la integración, la convivencia, la gestión de la diversidad en espacios como la escuela, como los espacios de salud, las administraciones públicas en general, la identidad, la construcción simbólica de esas nuevas identidades híbridas, hijos, hijas de migrantes, impactos económicos, educación, salud, género, redes, relaciones transnacionales. Fíjense, en un trabajo que hicimos en 2018 desde el grupo de investigación, detectamos que entre 1994 y 2017, o sea, casi en 22, 23 años, se habían publicado en el Estado español 181 tesis doctorales en las que se abordaba el fenómeno migratorio desde la antropología social y que además podíamos organizarla en las temáticas que he ido contando, ¿no? En las líneas prioritarias de investigación. En este trabajo, además de revisar pues, las bases de datos, nos interesaba saber también cómo se estaban abordando la migración a nivel metodológico, cómo se estaba aproximando la antropología a la migración. Sin sorpresa, porque son tesis de antropología social, pues casi todas, un 70% decían ser etnografía, ¿no? Y practicar la etnografía. Y usaban observación participante, entrevista en profundidad y casi la mitad hablaban de que usaban historias y relatos de vida. O sea que realmente la historia de vida, los relatos son una técnica privilegiada para aproximarnos de alguna manera a entender algún fenómeno y sobre todo a entender cómo lo viven las personas que lo viven, ¿no? Esa idea de que nos ayudan a captar el sentido social de lo que se hace. Bueno, pues básicamente en un texto recopilatorio que hace Joan Prat, le voy condicionando muchas obras, quizás ya le estoy aburriendo un poco, voy terminando, que se llama, tiene un título muy sugerente que se llama En busca del paraíso, historias de vida y migración. Les pido que presten especial atención a los títulos de lo que les voy a contar ahora porque dicen mucho, ¿no? Más de lo que... bueno, pues Joan Prat, que es catedrático emérito de la Universidad Rovira i Virgili, el de antropología, él hace como una revisión de textos sobre migración e inmigración muy interesante, rescata algunos, yo he tomado este texto de referencia y he aportado e incluido algunos más para contarle algunas cosillas concretas sobre el estudio de las migraciones en el contexto español desde la antropología. Desde Almería, que si no lo conocen es una zona de España de referencia si hablamos de migración, de inmigración, Ángeles Arjona y Juan Carlos Checa, que son los profesores de la Universidad de Almería, del área de la antropología, empezaron en 1994 a plantear la necesidad de abordar las migraciones desde la historia de las personas que migraban. O sea, de alguna manera querían poner en el centro la experiencia de los migrantes cuando se hablaba de migraciones. Esto responde a un exceso de relatos mediáticos que había en ese momento que cosificaban, homogeneizaban, criminalizaban, de alguna manera situaban a una población migrante en una posición deshumanizada absolutamente, ¿no? Y además una población que cada vez era más presente, estaba más presente, era más visible en las ciudades y por tanto pues se generaba un clima social bastante conflictivo. Por otro lado, Eugenia Ramírez Goicoechea, que es catedrática en la UNED también de antropología, en 1996, y vean la época en la que estoy planteándole esta obra, hace un trabajo que se llama Inmigrantes en España, vidas y experiencias. Evidentemente habla de historias de vida, de migrantes, pero este libro marcó una forma de narrar, un hito en la forma de narrar, ordenando por temática esta historia. De educación, ponía la historia de educación. Salud, hablaba de salud y de cómo se vivía, ¿no? Era esa lógica. Por su parte, otro colectivo, el colectivo Algarabía en Almería, también estaba compuesto por distintas investigadoras e investigadores, también entidades sociales. Hablan en el año 99 de una obra, escribe una obra que se llama Mirando desde fuera, historias de migración.
un título súper honesto, porque ella dice, mirando desde fuera. O sea, realmente como que ellos se sitúan como eso, bueno, recopilación de historias de otros, ¿no? Y lo que hacen es que organizan las migraciones en 4 hitos que atraviesan todos los procesos. Hablan de la situación antes de emigrar, hablan de la decisión y de la trayectoria, de la llegada y acomodo y, bueno, el desarrollo de la vida en el lugar en el que llega. Finalmente, y por no cansarles más con esto, es importante destacar la tesis doctoral de María Jesús Criado de 2001 en la Complutense de Madrid, también desde la antropología, que se llama La línea quebrada, historias de vida de migrantes. Aquí las metáforas sobre rupturas, cambios, experiencias difíciles son constantes, ¿no? En el relatar que hace esta autora. Y por otro lado, Carmen Luque, en el año 2000, en catalán, escribe una obra donde la emoción, que es algo que no había aparecido hasta ese momento, está en el centro. Se llama Los que llaman a la puerta, 15 vidas explicadas por los nuevos catalanes en la migración que comienza. Y son historias de vida como muy emotivas y muy sentidas. Bueno, pues fíjense, esta producción se realiza en 5 o 6 años. Y de alguna manera marca la pauta en cuanto a la importancia de los relatos de vida para abordar el fenómeno de la migración, la forma de presentarlos por temáticas que nos permitan explicar claramente experiencias parceladas, la tendencia a construir un relato lineal que habla de un otro en el pasado que va pasando como por distintas fases, una aquí, una allí y un entre allí y aquí. Y luego una mirada puesta en generar, o desde mi punto de vista yo la interpreto como generar empatía, a través de relatos que hablan de emociones, de sueños rotos, de vidas complejas, de matices, de diversidad, de maternidad, de cuestiones que nos hacen sentir humanos, ¿no? Y que somos capaces de identificar en el otro o en la otra de la misma manera. Son trabajos que yo creo que con o sin intención implícita tienden a cuestionar esas imágenes estereotipadas, incompletas, homogéneas que se estaban generando desde otros espacios, desde los medios de comunicación especialmente, y que se siguen haciendo realmente, ¿no? Bueno, quizá les resulte llamativo que las obras que yo he destacado aquí no incluyen relatos en primera persona, y es que hay muy poquitos, son muy escasos. Entonces aquí va otra de mis preguntas. ¿Desde dónde estamos narrando a otra y a otra y dónde están? O sea, ¿dónde están esas otras y otras que se narran, ¿no? A modo de cierre, ya de verdad, quiero compartirles una última parte de la historia y de mi relación también con los relatos sobre migración. En 2007 yo comencé a trabajar como investigadora, contrato que ponía investigadora, que me faltó enmarcar y poner en casa de mi madre, en un proyecto llamado Multiculturalidad e Integración de Población Inmigrante Extranjera en la Escuela Andaluza. Como para adivinar, el proyecto nos llevaba a escuelas, o sea, centros educativos, y a aproximarnos a las situaciones en las que se encontraba la población migrante en esos contextos. Si yo recuerdo esa época, o cuando pienso en esa época, las palabras que se me vienen a la cabeza son la hiperactividad absoluta y la emoción constante. Mi inicio en el trabajo de campo era, bueno, yo tenía que trabajar en Almería, que es una ciudad de Granada, 1 hora y media. Yo estaba todo el día yendo y viniendo, o casi toda la semana yendo y viniendo muchísimo. Quería estar en todos lados, con todo el mundo. Fue una época que marcó realmente mi forma de entender, de pensar la investigación. Y todo ello acompañada pues, de cuadernos, de lápices, de los diarios de campo, en los que yo escribía de forma frenética. Creo que tengo unos 15 de 4 años. Y era como, ahora confieso que me da hasta vergüenza, porque creo que llevé hasta el extremo la idea esta de la descripción densa de Goethe, que tiene que ver con describir y comprender el contexto, pero al detalle. O sea, yo me he parado a describir hasta formas de vestir, formas de ponerse, de la postura, bueno, cosas un poco locas, ¿no? Que luego me sirvieron para poco, muchas de ellas. Bueno, además de trabajar desde la etnografía escolar, usando herramientas como entrevistas, evaluación participante en centros educativos, la investigación se fue saliendo de la escuela. De alguna manera se fue acercando a otros colectivos, a otros espacios fuera de los muros, ¿no? de los centros. Y en mi caso, pues, se centró en la población, fue la mirada de la población ecuatoriana, que en ese momento, en 2008, tenía una presencia muy importante en Almería. Así que aquí fue como de manera, yo creo que no muy consciente, porque fue como dándose, no fue nada muy planificado, a partir de una entrevista inicial, y luego conversaciones informales con las familias, con los chicos, con las chicas, encuentros en el supermercado del barrio, en los parques, en las plazas, en espacios de ocio, a partir de hacerme ver y de practicar quizá una escucha constante, pues entendí que elaborar las historias de vida de estos chicos y de estas chicas era una opción metodológica que me iba a permitir tener mi propio espacio, mi habitación propia dentro del proyecto, ¿no?
Y al mismo tiempo me iba a permitir acceder a espacios de contexto en sentido amplio muy importantes para entender o comprender estos procesos migratorios y la integración de dicha población, ¿no? De esta manera me marché a Ecuador, a los lugares de origen, a conocer a sus familias, sus barrios, sus escuelas, y pueden imaginar pues, el impacto de dicha experiencia en mí, ¿no? A mí me resituó en el mundo, yo creo que fue la experiencia que me ha puesto el mundo patas arriba, pero literal. Revolvió todas mis certezas y creencias sobre las migraciones. Yo iba que sabía mucho de migración y teorías migratorias y me di cuenta que la realidad desbordaba todas las teorías que podía haber leído. Me recolocó y me hizo ser consciente o vivir las lógicas estas de poder, subordinación, privilegio en las que estamos continuamente, transitamos, que yo había leído de forma teórica y creía que tenía muy, muy integrada y no, ¿no? No me entretené mucho en esta experiencia, pero bueno, regresé y tocaba el momento de plasmar todo esto en un texto, ¿vale? Y el momento en el que yo estaba pensando que estaba contando sus historias. Además, desde ahí yo me sentía muy legitimada para ellos, como conozco su historia, me la han contado su familia de allí, me la han contado ellos, su familia de aquí. Ahora yo creo que puedo decirles que de manera no muy consciente, yo creo que estaba poseída por el espíritu buenista este de dar voz a los sin voz, ¿no? Esa idea, ¿no? Que como saben, bueno, por una expresión que esconde una mirada caritativa, que de alguna manera produce, ¿no? Patrones de dominación, pero todos tenemos voz, ¿no? La voz la tenemos, otra cosa es que a algunos se nos escucha más que a otros, pero la voz la tenemos, ¿no? Aquí les recomiendo la lectura de un pequeño articulito en la revista Márgenes de la profesora Rosa Vázquez Recio de la Universidad de Cádiz, que se llama Dar voz. No, escuchen, es muy interesante, cortito y muy, muy interesante. Bueno, pues yo estaba convencida de que yo iba a escribir esa historia y de que la iba a hacer llegar a los profesores y que esto le iba a cambiar su percepción sobre el alumnado del centro y iban a poder tener más herramientas para comprender las conductas y que iban a poder transformar la realidad, que al final es como ese anhelo de la antropología en la que yo creo, ¿no? De transformar la realidad. Pero no fue así, o al menos no fue tan inmediato como yo pensaba, o no fue así. Y bueno, no sigo diciendo por ahí, pero yo al final terminé por construir estos relatos en primera persona, al final creé una ficción de que Evelyn, Luis, Claudia o Ricardo relataban sus recuerdos, sus experiencias migratorias, sus procesos de adaptación, su experiencia escolar, sus planes de futuro. ¿Les suena esta estructura? Las historias me las contaron ellos, ¿no? Me las contaron ellos y su familia, los de aquí y los de allí, pero el texto lo construí yo. Y además yo puse el acento en los lugares comunes del estudio de las migraciones. Al final, lo que hice fue construir temas y narrativas que eran importantes para la academia. Quizás, bueno, sin extender en mi autocrítica y en todo lo que yo le diría a mi yo de hace 10 años sobre esto, retomo ya aquí las preguntas que he planteado. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué tratamos de entender, de interpretar lo que otras y otros hacen, viven? ¿Cuál es el sentido? Transformar, denunciar. ¿Para quiénes? ¿Para la academia, para las personas de las que hablamos, para la comunidad más amplia? ¿Desde dónde? ¿Qué voces son las protagonistas de nuestros relatos? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se sitúan? ¿No? La antropología, yo creo que aquí, al igual que la literatura, tiene que hacer estas preguntas, sobre todo pues, para no reducir esos posibles mundos de sentido, ¿no? que crean y que se recrean. Y afortunadamente, nuevas miradas desde la antropología aplicada, de la antropología implicada, diría yo, emergen. Y nos plantean otras formas, como decía antes, de hacer, ver, sentir. Y nos invitan a transitar por otras vidas, a salir de zonas de confort, a cuestionarnos nuestro propio lugar en el mundo. Y parten de una asunción de la antropología como una práctica también creativa, ¿no? Vinculándola a cuestiones de arte. Con además formatos de expresión muy estimulantes, muy transgresores, pero todo lo que yo les diga es solo mi relato de un relato que creo que tenemos la oportunidad maravillosa de escuchar con quienes lo han vivido y quienes lo han co-creado. Así que para mí es un enorme placer introducirles a Inmaculada y Esperanza y su obra Decálogo de Huella. ¡Wow! ¿Cómo hablar? María, lo primero, teníamos escrito el darte las gracias, pero ahora nos sale desde el corazón y no desde la planificación, porque ese giro reflexivo, yo creo que tu narración, ¿no? Nos ha invitado a nosotras también a hacer ese giro reflexivo en relación a lo que aquí traemos y al trabajo que cada día hacemos, ¿no? Y es como, qué revulsivo tan necesario en el que deberíamos de
bueno, de invitarnos, ¿no? Invitarnos a colocarnos en esas tesituras tan a veces incómodas, que a veces pues, son un poco condescendientes con una misma, ¿no? Pero que desde luego son muy necesarias para que, pues, para que el mundo sea un lugar un poquito diferente de lo que es, ¿no? Sabemos que tambalear los privilegios no es nada cómodo, no es un plato de buen gusto para nadie, ¿no? Y entiendo que desde la escritura y desde el trabajo académico es, sin lugar a dudas, algo que tendríamos que hacernos de manera diaria, ¿no? El también tambalear esos cimientos, ¿no? Nosotras queríamos agradecer también pues, por este enredo, ¿no? Tan sugerente, tan bello en muchos sentidos y sobre todo tan cargado de afectos sinceros, ¿no? Que es como, bueno, pues un lugar en el que dentro de la incomodidad pues también sentirnos muy nosotras, ¿no? Siendo lo que somos. Y por supuesto, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Juan, a Ana Gallego por organizar una actividad pues tan interesante y por valorar la posibilidad de que, bueno, se escuchen, rescatando un poco esa alusión que nos has hecho, ¿no? A nuestra querida Rosa, se escuchen esas voces de las compañeras que desde el África Occidental y desde el África Central pues inician un tránsito, inician un viaje hacia lo que ellas, desde sus palabras, pues denominan esa Europa de leche y miel, ¿no? Tanto Esperanza como yo, cuando estábamos un poco pensando en cómo compartirles esta partecita de un trabajo reciente, ¿no? Que es este libro Decálogo de huellas, de esa, bueno, de eso tan bonito que María ha narrado desde la antropología implicada, que no aplicada, ¿no? O no solo aplicada. Nos lo guardamos, María, gracias por el regalo. Pues nos hacíamos un poquito la pregunta de que para responder a esas preguntas que ella ha ido lanzando, ¿no? Del para qué escribir, el para quién es escribir, ella decía desde dónde, nosotros también pensamos el cómo, ¿no? Decía, hay una serie de preguntas, de interrogantes, que son como muy, bueno, para nosotras ha sido como muy brújula, ¿no? A la hora de pensar, pues, bueno, nuestros procesos de acercamiento a estas personas, como tú narrabas, María, en relación con los chicos y las chicas ecuatorianos, ecuatorianas, pues bueno, también para nosotras, digamos que esas preguntas están ahí siempre sobre la mesa, ¿no? Y creíamos que para poder responderlas, pues era necesario contextualizar un poquito, pues, la temática que abriga y que también desgarra de alguna forma, pues, este decálogo de huellas desde el que hoy nos gustaría asomarnos con ustedes, ¿no? Una temática compleja y caleidoscópica como es la migración o las movilidades, como a nosotras nos gusta más, ¿no? Hablar, movilidades de jóvenes y mujeres que en ocasiones están vinculadas a la trata de personas y que en este caso concreto es del trabajo que venimos realizando procedentes de Nigeria. Y dentro de Nigeria, que es ese Estado-nación artificial construido en 1917, pues estaríamos hablando de mujeres y jóvenes de diferentes grupos étnicos como Benín y Esan, de una zona muy concreta que es el estado de Edo, al sur, ¿no? De lo que ahora se conoce como Nigeria. Y partiendo de un fragmento literal del libro, si te parece, podríamos asomarnos a ese puntito del continente africano desde la voz y letras de la protagonista coautora de este libro, Akere Mondai. Voy a leer el primer trocito del libro. Mi familia es de un lugar que se llama Uromi, en el estado de Edo, en Nigeria. Nigeria está en el África Occidental y es rica en petróleo y uno de tantos países donde el dinero tiene alas y vuela y se va afuera, a otros lugares. África Occidental está en el mundo y el mundo lo recorren personas que se trasladan de un punto a otro. También mujeres y niñas como yo, que recorrí durante 3 años parte del continente africano camino a Europa. Cuando llegamos a los lugares podemos ser bien recibidas y hasta acogidas, o mal recibidas y hasta explotadas, vendidas o desaparecidas. Yo pertenezco a este último grupo, y si trazas líneas rectas sobre mi piel para capturar las huellas que dejaron estos daños, queda un despiece como el que podrás ver ahora mismo en la pantalla. Un despiece, el cual quizás te evoque alguna ilustración de las que cuelgan de las paredes de las carnicerías para que puedas elegir el trozo de animal que quieres comprar. Bueno, queríamos comenzar, ¿no? Con esta partecita del relato y para, como bien señalaba María, el fenómeno migratorio en el Estado español pues cobra especial protagonismo, ¿no? En la década de los 90 del siglo pasado, pero si nos centramos en este caso en lo que sería la migración nigeriana de personas procedentes de Nigeria,
tendríamos que irnos a inicios del siglo XX y sobre todo a la segunda década, ¿no?, del siglo XX. Y como se señala en este libro, en esta dicotomía, ¿no?, expuesta que nos señala Akere, ante la imposibilidad, ¿no?, de conseguir un visado por las políticas de control y cierre fronterizo, pues muchísimas veces nos encontramos con poblaciones, como es el caso de ella, que para poder migrar no pueden hacerlo por vías seguras y se ven forzadas a hacerlo por vías inseguras, con ese riesgo de ser explotadas, vendidas o desaparecidas, ¿no?, que es un poco esa categorización que ella realiza de las posibilidades que el trayecto por tierra tiene para quien no ha podido, ¿no?, ejercer su artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la movilidad, ¿no? Y de una manera muy rapidita, porque no es el tema, pero sí queríamos que nos parecía importante compartirles, bueno, situar qué es esto, ¿no?, de la trata de personas, que es una terminología que, como decía María, está muchísimas veces en los medios de comunicación, además de una manera profundamente colonial, denominada como trata de blancas, y no vamos a entrar en ello, pero sería muy interesante, ¿no?, poder entrar ahí. Y lo único que sí queremos decirles es que es un delito que atenta contra la dignidad de las personas y que se define por 3 elementos, ¿no? La captación de una persona, que es trasladada de un punto A a un punto B, es decir, esos son de alguna manera lo que se denominan como actos, ¿no?, ese traslado, la captación y la recepción de un punto A a un punto B, y con una finalidad muy clara, que en este caso pues la explotación, la más conocida de nuevo es la explotación sexual, pero podríamos hablar de explotación laboral, mendicidad forzada, matrimonio forzoso, extracción de órganos, es decir, hay muchos fines de explotación, también creemos que invisibilizados intencionadamente, porque la explotación sexual, pues evidentemente tiene un cariz moral que cobra mucho protagonismo. Y a través de unos medios, ¿no?, que pueden ser la intimidación, que puede ser el engaño, la violencia, o abusar de una situación de superioridad y vulnerabilidad de la persona. Insisto, no vamos a pararnos mucho más aquí, pero sí nos parece importante poder ubicarles, ¿no?, porque, como decíamos antes, Akere Mondai, ahora pasamos aquí, ¿no? Akere Mondai fue una de estas jóvenes que migra desde Uromi, ¿no?, en Benin City, en Nigeria, en busca de leche y miel, y que al hacerlo se ve atrapada en esta red de trata que la esperaba en Sevilla, en este caso efectivamente para la explotación sexual, ¿no? Vemos como en los actos, ¿no?, lo que decíamos a la hora de definir la trata, los actos del traslado están muy claros, los fines en este caso también, la explotación sexual, ¿no? Y nos parece especialmente interesante pararnos en este momento en los medios, eso que nosotras ponemos ahí, porque en este caso, en la trata nigeriana, debemos destacar el engaño. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que aquí estamos abordando, aunque parezca que ahora nos estamos... Exacto, con el para qué contar, ¿no? Por ponerles en situación, hablamos de una niña de 13 años a quien la madame la capta en Nigeria, en el entorno escolar. Ella asistía en ese momento a la escuela secundaria, y que le enseñó, y es una parte literal, como María nos hacía sus comillas de su abuela, pues en este caso las comillas de Akere, en donde ella dice que la madame le enseña un mundo de lentejuelas donde podías comer carne cada día y tener 2 pares de zapatos, ¿no? De alguna manera, el engaño, como les decimos antes, por supuesto el abuso de esa situación de vulnerabilidad, las amenazas a sus familias de origen y la coacción, así como el silenciamiento, ¿no? Y es que al analizar este fenómeno, una de las cuestiones que a nosotros nos parece importante compartirles y que le da mucho sentido a ese para qué, como estaba señalando antes Esperanza, es ese silenciamiento impuesto. Estamos hablando de compañeras que en su proceso migratorio, cuando se encuentran en nuestras sociedades, se encuentran no solamente invisibilizadas en las trastiendas de nuestras sociedades, ¿quién las ve? ¿Dónde están? ¿Cuántos amigos y amigas tenemos de origen nigeriano o nigeriana que han vivido un trayecto migratorio pues vinculados y vinculadas a la trata de personas, ¿no? Es decir, hay una invisibilización muy clara, pero también un silenciamiento muy claro. Y yendo muy rapidito, por no extendernos mucho, nosotras ubicábamos como varios condicionantes de discurso, ¿no? Esos episodios de dolor de un viaje migratorio que ha tenido que ser realizado por tierra, que no ha podido ser realizado en un avión con un visado o entrando por un puesto habilitado, y que evidentemente está cargado de episodios de dolor que narrarlo supone, sin lugar a dudas, una revictimización muy grande, ¿no? Ese todo estaba oscuro que hemos puesto ahí es la narración de una compañera que en Marruecos, cuando abrió los ojos, se encontraba dentro de un cubo de basura, donde ella decía que la habían arrojado todos después de haber sido violada. Esas son las narraciones, los episodios que de alguna manera conforman sus narraciones de vida y que de alguna manera condicionan el hecho de que sea muy difícil ese relato o esa historia de vida que antes nos compartía María como una de las
técnicas de investigación que en antropología pues nos ha sido más rica y creemos también pues más respetuosa y más ética, ¿no? Pues esos relatos están cargados de estos condicionantes, por supuesto de las amenazas que hemos mencionado antes como otro de los medios, ¿no? Esa violencia que se puede ejercer hacia ellas o hacia sus familias en origen, o esa historia inventada, ¿no? Como ellas muchas veces nos cuentan. Nosotras tenemos que decir esto. Y en ese decir esto, pues evidentemente, como ahí aparece, tienen una deuda muy grande y la red que las trae, pues evidentemente no quiere perder esos 40, 50 o 60.000 euros de deuda que ellas van a tener que pagar en esa situación de explotación sexual posterior que decíamos, ¿no? Entonces no van a contar, pues he sido traída por esta persona de esta manera, ¿no? Y por supuesto, y no es menos importante, esa situación administrativa irregular y ese agente uniformado con el que tienen que interaccionar para poder de alguna manera ser identificadas como víctimas de trata. Queremos hacer este paroncito pequeño aquí para explicarles que en el Estado español ser identificada como víctima de trata otorgaría a una persona el acceso a un sistema de protección y salir de esa situación de administración irregular, ¿no? Cuestionable ese sistema de protección, pero... Sí. Pero bueno, hay un canal, ¿no? Hay un canal de protección. Solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son quienes pueden identificar a esa persona como víctima de trata previo paso por una entrevista policial. Y si queréis, lo podemos a lo mejor, ¿no? Para no parar la narrativa, estábamos pensando en algo más dialógico, pero si acaso después podemos dialogar y debatir, ¿no? Pero una de las preguntas a lanzarles es, ¿qué creen ustedes, ¿no? que la policía le va a preguntar, le va a pedir que diga en esa entrevista policial para su futura identificación como víctima de trata, ¿no? Piénsenlo y al mismo tiempo les hacemos entonces una segunda pregunta. ¿Qué creen ustedes que tienen prohibido contar? Ellas, ¿no? Y veremos, si hacemos una comparativa entre ambas respuestas, que realmente nuestro sistema de protección pues sigue estando construido de una manera muy perversa y sobre todo muy revictimizadora, ¿no? Como decíamos antes, estamos pues ante un fenómeno, gracias, atravesado no solo por la invisibilización, sino también por el silenciamiento. Y esto a nosotras nos da pie a explorar pues algunas de las cuestiones que María nos ponía sobre la mesa, que eran pues ese para qué escribir y para quiénes escribir, ¿no? Para el caso concreto del libro que aquí presentamos. Una primera cuestión de la que quizá les hablemos, y ahora ya le doy paso a mi compañera Esperanza, es en ese para qué, y en ese para quiénes nos apetecía compartirles cómo surge, ¿no? La idea de este libro, porque creemos que en la génesis, ¿no? En la genealogía de esta historia, pues probablemente se hallen algunas cuestiones relacionadas, ¿no? Nosotras conocemos a Kere desde hace bastantes años más o algunos años más, pero es en 2017 cuando ella nos dice una frase que nosotras queríamos ahí entrecomillar porque nos pareció profundamente reveladora, ¿no? Si yo tuviera dinero, yo volvería a Nigeria e iría casa por casa, iglesia por iglesia, contando a las familias lo que me pasó. Yo les contaría mi historia para que no le pasara lo mismo a otras niñas. En ese momento, desde unas lógicas investigadoras, académicas, yo qué sé, vitales, personales, militantes de vida, ambas empezamos a intentar pensar y buscar, bueno, cómo instrumentalizar la academia para pensar proyectos que nos permitan ir casa por casa, iglesia por iglesia, ¿no? Contando a las familias lo que le pasó. Es decir, desde ese mandato, ¿no? Ético-político que ella nos estaba proponiendo y que, bueno, pues se trataba de pensar el cómo hacerlo. En 2019 nosotras estábamos vinculadas también a una asociación de defensa de derechos humanos y con un grupo de abogadas se empieza a pensar la posibilidad también de una denuncia al Estado español y a otros estados del tránsito migratorio precisamente por la vulneración de derechos humanos. La dejación de funciones. Y la dejación profunda de funciones en la protección de esos derechos humanos de la población migrante que transita esos territorios y que nos está contando de manera reiterada que ahí están pasando unas violencias y ahí están sucediendo unos daños de manera sistemática. Con lo cual, con este equipo de abogadas nos decían, aquí igual se puede armar, ¿no? Un procedimiento jurídico que le haga un señalamiento, como mínimo un señalamiento a los estados. Y ahí empieza a fraguarse esa doble propuesta con Akere, ¿no? ¿Cuál era la estrategia, perdón por la palabra, ¿no? que estas abogadas nos planteaban? Necesitamos el relato de vida, María, ¿no? Es decir, ese relato de vida tiene un montón de aristas, ¿no? y de posibilidades para muchos para qué.
Y en este caso, pues intentamos empezar a hacer dialogar, bailar, conversar diferentes para qué, ¿no? Uno de ellos era esa denuncia y, por supuesto, el cómo hacer que ese ir iglesia a iglesia, casa por casa, se materializase de alguna forma. Y ahí es donde empieza a cobrar peso la posibilidad de un libro ilustrado y un relato, ¿no? Del que se nutriría ese libro, que también sirviese de base para ese proceso jurídico, ¿no? de la denuncia. Y ahí empezamos en 2020, que seguro que es una fecha que a todos y todas nos suena, sobre todo en marzo de 2020, comenzamos un proceso dialógico de construcción de una historia de vida que, bueno, que evidentemente estuvo marcada por el COVID, estuvo marcada por las idas y vueltas físicas y tecnológicas, y yo me voy a quedar aquí para darle paso a Esperanza para narrar un poco ese cómo, ¿no? La construcción de ese proceso dialógico que acaba en este libro, o que continúa en este libro, mejor dicho. Bueno, pues retomando un poco las palabras de Inma, nos colocamos en el acompañamiento, que ha sido nuestro objetivo desde el 2013, que empezamos a caminar y a narrar con las mujeres que transitan las rutas migratorias, pues ese mandato hecho por Akere, ese mandato ético, cómo lo recogíamos, cómo lo colocábamos y cómo pues poníamos nuestras herramientas al servicio. Partíamos, como bien decía Inma, y quiero subrayarlo, de la movilidad amputada o el paso, el camino amputado y el relato amputado. Estamos hablando de dos cualidades humanas fundamentales, como es la necesidad de la movilidad para construir vida, para construir mundo, y la necesidad de construir relato para entender mundo. Ambas cualidades, habilidades y destrezas estratégicas de supervivencia están absolutamente amputadas en las compañeras con las que hemos trabajado, caminado y narrado. Decíamos que partíamos de esa inmovilidad de ellas y esa apuesta. Nosotras lo que hacemos es comenzar a incluir en nuestros procesos de investigación y acción pues una metodología que facilitara la construcción de ese relato. Estamos en una sociedad en la que les propone ciertas cuotas de protección a partir de un relato que sabemos que tienen absolutamente condicionado, limitado o absolutamente silenciado, ¿no? Como decía Inma. Desarrollamos distintas formas de estrategia que ahora las vamos a ver un poco y con el objetivo de pues, poner un granito de arena contra ese engaño. Nos damos cuenta que una de las grandes características de la trata nigeriana es justamente el engaño como base. Leyendo un fragmento del libro, pues nos dice Akere, coser, aquí en este libro hemos coser relatos, retales de relatos, trozos de relatos, de historias de vida, ¿verdad? De retales de vida sobre papel y tela, y ha sido pues la forma en la que hemos elegido contar la historia, mi historia, mi decálogo de huella. Así pretendemos cogerle ventaja al engaño, dice Akere, cogerle ventaja al engaño y llegar antes que él a los oídos de nuestras hermanas en Nigeria. Cuando proponemos a Akere venta un sistema de protección, vamos a desarrollar aquí un proceso, ella y tantas otras mujeres nos dicen qué es la protección. La protección individual desde este mundo de individualidades, o estamos hablando de confrontar una propuesta amplia que está haciendo ahora mismo, en este momento, en el mismo momento en el que estamos hablando nosotras a través de las pantallas, ¿verdad? Haciendo que nuevas jóvenes, nuevas sisters, como dice Akere, estén circulando de la misma manera que yo lo hice en su momento. Ella habla de protección y de cuidado a través del cuidado colectivo y por eso confrontar el engaño para ella es fundamental, no con esa idea del para qué. ¿Cómo lo hacemos?
Pues nosotros, pues desde ese 2013 en el que comenzamos a desarrollar estas metodologías, lo que nos hemos propuesto, parte de lo que ya María nos venía narrando, pues desarrollar etnografías feministas y multisituadas, es decir, nuestra apuesta era deshacer las rutas migratorias a partir de sus huellas, de sus pasos por las rutas, de sus señalamientos que nos iban siendo guía para desandar y encontrarnos y habitar y transitar con ellas los espacios migratorios y de frontera. Y hacerlo para nosotros desde una apuesta por poner en valor sus historias de vida como el eje fundamental, esas historias que nos narran lo inenarrable, lo que quieren ocultarnos con nuestras fronteras bloqueadas, que nos impiden ver qué hay detrás, que nos impiden ver esos contenedores de basura que siguen conteniendo mujeres vendidas, desaparecidas, y hacerlo desde esa apuesta por el conocimiento situado, un conocimiento situado dotado aquí hemos como señalado algunos hitos para nosotros del marco referencial teórico, ¿verdad? Pues trabajamos desde la memoria encarnada, cuerpos vividos, cuerpos que han experimentado las temáticas que abordamos y que narran por sí mismos y que narran dentro de sus narraciones a partir de los itinerarios corporales, ¿no? De los procesos que los cuerpos van viviendo. Para nosotras la ética del cuidado es como una base fundamental y de esto podríamos hablar muchísimo. ¿Qué son los cuidados? Construimos desde nuestro privilegio y distorsiones occidentales y de privilegio. ¿Qué son los cuidados del resto de la humanidad? Imagínense pues cuánta de la escucha, de la pedagogía de la escucha tenemos que desarrollar para entre todas construir qué son cuidados. Y lo hacemos para nosotras de una forma fundamental con y desde los lenguajes creativos, haciendo uso de las distintas herramientas que nos ofrecen las diversas disciplinas del arte. Esos lenguajes que a veces nos ayudan a superar ciertas situaciones de desigualdad y de violencia extrema. De esto podríamos también hablar mucho, pero hablamos de una Akere, que es la única de esta triada, que tiene el derecho al bolígrafo rojo, por supuesto, que es la que va a determinar, por supuesto, como revisadora lo que sí, lo que no, lo cómo, lo hacia dónde. Akere dice libro ilustrado y lo tiene clarísimo porque va dirigido este libro a sus iguales en secundaria, como dice Inma, porque otra de las características de la trata nigeriana es la corta edad en la captación de las jóvenes, está entre 13 y 14 años, incluso 12, 11 años, hasta los 16, 17 años, con lo cual para ella era fundamental el mensaje claro, la ilustración clara y el pequeño texto, el pequeño fragmento. Hasta las formas en sí mismas del libro están guiadas por ese bolígrafo rojo. Y aquí podríamos hablar muchísimo de cada uno de nuestros miedos, de las dudas, de las inseguridades. Le estamos proponiendo a una compañera que narre en un contexto de muchísima violencia, estamos haciéndolo desde unos contextos de construcción de espacios de acompañamiento, de cuidado, y esos cuidados pues a veces están permeados por unos descuidos que en este caso pues pueden costar la vida, y aquí hacemos pues tantos paréntesis que podemos hacer y hacemos uno en concreto, estando pues en el tercer o cuarto mes de proceso de construcción de esa historia de vida, pues el hermano de Akere sufre un accidente intencionado, no sé si la palabra sería accidente, y un coche lo aborda y queda en una situación muy compleja en hospital, casi muere, la intención era que hubiera muerto, y esto tiene mucho que ver con que Akere estaba narrando, estaba contando. Todos nuestros miedos ahí uno tras otro, y ella plantada delante de nosotras con su bebé a la espalda diciéndonos: yo ya no voy a seguir corriendo, yo necesito, quiero y voy a contar, y quisiera que ustedes me acompañaran. Y ahí pues todos nuestros principios de no, lo primero es, no, pues lo primero es lo quinto, lo decimocuarto, y lo primero es pues sus objetivos, ¿no? Uy, perdón. Estamos hablando de la construcción de un relato que se podría resumir quizás en esta imagen que veíamos antes, ese despiece de persona que podría ser despiece de animal en carnicería,
Y son relatos que pueden, nuestra metodología, nuestro proceso o nuestras herramientas metodológicas que han pretendido acompañar los procesos de narración, de construcción de historias, han tenido como esos distintos objetivos que en momentos determinados las compañeras han puesto en el eje, ¿no? Pues podría ser el objetivo de entrar en un proceso de detección de situación de trata o de protección internacional, y la hemos acompañado a construir ese relato, como decía antes Inma, o puede ser esos procesos que desarrollamos con ellas como co-investigadoras, en los que su relato es parte de la construcción dialógica del conocimiento situado, o pueden ser procesos de confrontación a la temática, como ha sido el caso de este libro, aunque está permeado por todo lo anterior. Un despiece para, ¿no?, al servicio de. Y hablamos de un libro que se conforma la historia de vida de Akere. Decidimos en un momento determinado que a lo mejor se podría estructurar a partir de las 10 huellas más una que ella porta en su cuerpo. La se considera un pergamino andante en nuestras sociedades, una piel que cuenta, que transita por nuestros espacios y que nos narra, nos grita, nos denuncia las violencias que se viven en las rutas migratorias. Cada una de estas huellas, como ven aquí, representa un capítulo del libro, un capítulo que podríamos hablar de esa media corriente como primer capítulo, porque es ese punto de partida cuando nace una niña en el territorio donde ella nació. No se dice nació una niña, sí se dice nació un niño, pero se dice nació una media corriente. Una media corriente, una media persona, un medio cuerpo, un cuerpo por fracturar, por romper, por cortar. Y así podríamos ir hablando de cada una de las huellas, las escarificaciones que portan su cuerpo y que le hacen ser un multidiagrama, y que habla de esa sanidad privatizada, igual que la escuela está privatizada y los servicios sociales están privatizados, porque se los impusimos a partir de nuestros planes estructurales, ¿verdad?, de los años 80, que desde los nortes impusimos a los sures. Hablábamos al principio, antes de conectarnos, cómo América Latina y África latina y no latina tienen mucho en común, y una de las vergüenzas que tienen en común es esa imposición de los planes de ajuste estructural, donde les impusimos esas privatizaciones. Y así podríamos ir uno a uno señalando los distintos capítulos en los que se compuso la historia de Akere. Pero vamos a centrarnos ahora en cómo a la hora de elaborar ese libro y con ese objetivo del mensaje claro, directo a las jóvenes de esas edades que ya hemos señalado, lo que hicimos fue olvidarnos de todo el proceso. Construimos su historia a lo largo de una convivencia juntas de 3-4 días en un primer momento, luego una posterior revisión, luego un segundo encuentro, bebé aquí, bueno, tiradas en el suelo, todo. Cámara. Pero eso se fue a un lado, se transcribió, se revisó y se guardó, porque lo que queríamos era empezar por construir la historia a partir de las ilustraciones. Vamos a narrar desde el símbolo, comencemos por el símbolo, por el mensaje. Este es aquí bien como un ejemplo de cómo vamos componiendo a partir de esa silueta base, la silueta que ya han visto, que es la base que va a repetirse en cada uno de los capítulos. Vamos eligiendo el trocito en el que está la huella que vamos a abordar y le vamos a ir añadiendo a ese trocito de cuerpo los distintos símbolos que complementan el mensaje del capítulo. ¿Cómo construimos cada una de las ilustraciones? Las ilustraciones están compuestas, como se dijo, creo ya, con papel, tela e hilo. Se cosió en forma de collage todos esos elementos, todos esos símbolos que fuimos eligiendo a partir de una investigación profunda con ella, desde ella, y se fueron cosiendo con hilo con toda la intención, porque señalamos, y para nosotros es muy importante reafirmarnos en que estamos hablando de huellas efímeras, estamos hablando de
esas huellas que van quedando como proceso y que se van superando o no y que se van transformando y que las resignifico en cada una de las narraciones. No se trata de plasmar qué es lo que ocurre en el cuerpo, sino cómo va ocurriendo, incluso lo cosemos con hilos débiles porque esperamos que se vaya transformando, incluso, por supuesto, que se fuera superando. Estos hilos son hilos recogidos de cuerdas de embarcaciones, porque pues una característica del territorio donde estamos, donde nos encontramos, en nuestro caso en la provincia de Cádiz y en el caso de María, pues también, ¿no? Seguir toda esa Andalucía hacia arriba y seguir hacia el Levante, nos encontramos en parte, al igual que las Islas Canarias, nos encontramos en parte de la llamada frontera sur española. Uno de los puntos que nos avergüenzan la mirada y nos duelen y nos rompen por dentro a cada uno de los naufragios que tenemos que escuchar y a cada uno de los cuerpos que tenemos que conocer, que llegan a costa y en ocasiones, pues incluso, como nos ha pasado, recoger de ese mar que nos trae, nos mece y nos ofrece un nuevo cuerpo que llega a nuestras orillas. De esos restos de embarcaciones hemos recogido pues esas cuerdas de las que hemos sacado cada uno de los hilos con los que la cosíamos y esos tablones grandes, como vemos en la fotografía, que son efectivamente restos de embarcaciones. Son cuerdas que muchas veces han estado quemadas, están llenas de salitre y hemos traído, nosotros sentimos como que hemos alargado la etnografía y la hemos traído a nuestro salón y hemos manipulado, elaborado, construido símbolo y narrativa desde esos naufragios, desde esos elementos que nos trasladan al naufragio. El olor es permanente, la evocación es permanente. Y todo ello está cortado, para nosotros es muy importante, con cuchilla o con navaja, que son los dos elementos que recuerda que igualmente cortaron su piel. Akere nos ofrece o nos reclama mirar su pecho. Esta es una fotografía que ella misma se hizo de su pecho y aquí podemos ver en vertical cada uno de los cortes y en horizontal en el encuentro de sus dos pechos, cada uno de los cortes que se le hicieron en el ritual del vudú o yuyu, en el que contrajo pues esa deuda que antes señalaba Inma, que va entre 25 o 20.000 euros hasta 60 o 70.000 euros. En el caso de Akere son 50.000 euros lo que a ella se le impuso pagar por su traslado a Europa. Este ritual pues, se realiza con una cuchilla y se va cortando y se unta con una pasta negra y se quedan estas marcas que Akere dice: yo cada día, cuando me retoco el pelo, cuando me cepillo los dientes con una mano, con la otra me rasco para intentar borrarlo. Yo creo que hay muchas formas de borrarlo y gracias les damos hoy porque creemos que esta también es otra forma de ir borrando cada una de estas marcas. Este es un ejemplo de cómo reprodujimos ese trocito de piel y colocamos aquí sus marquitas cosidas con hilo. Este hilo es hilo recogido en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, en un momento de mucha llegada de embarcaciones a las Islas Canarias, y recogimos esos hilos y reprodujimos sus cortes, y a ello le añadimos los siguientes símbolos. En el fondo hay un contrato real de esclavitud, de personas esclavas robadas del continente africano y trasladadas, en este caso, a la isla de Cuba. Y ella consideró clave ponerlo detrás, es como la base, se sienten y son parte de lo que hoy llamamos la esclavitud del siglo XXI. Nosotras en nuestra visita a Nigeria estuvimos en uno de los puntos de salida de esclavas y esclavos y nos decía un compañero que trabaja la temática, desde aquel entonces salían las jóvenes esclavizadas y hoy siguen saliendo de este mismo punto esclavas hacia Europa. En la parte baja vemos pues esa cuchilla en un lateral con la que se le hicieron los cortes y 6 uniformes, porque como decía Inma antes, Akere fue captada en la escuela junto a 5 niñas más, con esa promesa de la lentejuela y
y las dos comidas, ¿verdad? Entre medio, el encaje. Para nosotras es fundamental. Esa prenda que simboliza, nos recuerda y nos reclama la resistencia, la supervivencia, el cuidado, la estrategia. Ellas están aquí, han llegado, tienen muchísimo que enseñarnos de cómo superar y cómo confrontar esta temática. A veces nos acercamos a ellas para deportarlas, expulsarlas, lo cual es bueno, no hay palabras, es un crimen simplemente, pues son personas expulsadas, deportadas, como ninguna persona debería hacerlo. Toda persona tiene derecho a la movilidad absolutamente, pero en este caso, además que sabemos el altísimo riesgo de que se encuentren en situación de trata, deportar a cualquiera de estas compañeras, es saber que va a llegar Origen y esos 60, 50, 20.000 euros los va a tener que pagar, es cosa que es inviable, con lo cual las encontramos de vuelta al Estado español, a Europa, desde ese término vergonzoso que hemos incluido en nuestro vocabulario, que es la retrata, volver por segunda vez y volver por segunda vez con el doble de deuda. Compañeras que han llegado y que hoy deben 100.000, 110.000 euros por un segundo viaje y que portan en sus cuerpos pues un doble decálogo de huellas, ¿no? De esos 3 años que tardó Akere en contenedores de basura, por utilizar la metáfora del daño, pues se convierten se vuelven a multiplicar. Este sería un poco la composición de uno de esos capítulos, el capítulo del contrato, cómo queda con el texto a un lado y la ilustración al otro. Y queríamos enseñarles pues otro ejemplo, y Inma me va a apoyar y va a leer el fragmentito, simplemente decirles pues que, como verán ahora, vamos a hablar de un chocho monedero al que se le introduce una cuerda con dinero en el cuerpo. El desierto y los uniformes. Cuando pasas el desierto te vas a encontrar con los que llevan uniforme. Ellos pararon nuestro coche y nos hicieron bajar. Los dedos de todos entraron en nuestras vaginas, los de los uniformados porque decían que estaban buscando armas, aunque eso no era. Los del guía porque sacó los billetes que nos hacía llevar dentro para que no se los roben. Él dio $, a esa policía y también 2 chicas a los jefes para que abusaran de ella. Si nos vamos a esta otra ilustración del libro, bueno, quisiera preguntarles qué les evoca. Y como decíamos antes, bueno, pues quizás al final les apetece cualquier comentario, pero por no interrumpir la narrativa, difícilmente nos puede evocar lo que pretendía querer reflejar en esta ilustración, que es el mar. Si miramos, aquí hay pequeñas conchas cosidas sobre su frente, y aquí hay un peso de los que se utilizan para la pesca. Pero el mar es azul, o es verde turquesa, o es casi transparente, pero no debiera ser nunca negro, ni tener en sus pies unas gafas rotas, que son restos también de embarcaciones, de algún rostro que las contuvo, que a lo mejor no llegó, o que si llegó, seguro llegó roto como las gafas. Y esta ilustración es negra porque tenemos que hablar nuevamente de personas desaparecidas, muertas, asesinadas por nuestras políticas migratorias, y que si solo nos vamos al 2022 tenemos que señalar 1.901 personas muertas y desaparecidas en nuestra frontera sur, solo en nuestra frontera sur. 1.901 historias que hemos perdido, 1.901 oportunidades de transformar un mundo hacia la justicia social, el encuentro, el abrazo. Simplemente es mostrarles que esta fue la ilustración y el texto con el que se compuso la historia de la explotación, porque si la situación en origen puede ser muy complicada y provocar salidas, migraciones inseguras, muchas de esas complicaciones debidas a nuestra responsabilidad con los expolios de los nortes hacia los sures, etcétera. Y hemos hablado igualmente de esos dedos metidos en sus vaginas durante el trayecto, pues también tenemos que señalarnos que una vez que llegan a territorio
de destino, sea cual sea, y en este caso, muy concretamente, el Estado español, pues somos absolutamente responsables ya no solo de esas posibles deportaciones, ya no solo de esa forma de ningunear un relato fundamental, sino que tenemos que hablar de cómo estas personas se ubican o las ubicamos en las zonas de explotación extrema. Este es el símbolo de la explotación sexual de Akere, que vivió de forma terrible en Sevilla, y que, bueno, es un reflejo de tantas jóvenes que encontramos en los polígonos industriales, en los pisos ocultos, en esos traspatios de nuestra sociedad, tantos muros que construimos. Si estamos hablando de uno de los 3 negocios más importantes del mundo, ¿cómo puede ser que no los veamos, que no los escuchemos? Cerramos, nos vamos ya concluyendo. Igual que hemos querido mostrar otras ilustraciones, también traemos esta otra que porta el libro y que nos recuerda y que señala cómo reconocemos a cada una de las compañeras viajeras como faros narrativos, la importancia del relato. ¿El relato para qué? Pues para nosotras, para todo, porque son la guía, porque son el sentido de lo que hacemos y el hacia dónde vamos. Faros narrativos que alertan y denuncian las violencias para sus iguales, sus hermanas. Imagínense qué valor enorme puede tener, pero que además iluminan lo que ocurre detrás de los muros, para que nosotras, desde nuestras sociedades y desde los nortes del privilegio que chorrea sangre, que chorrea desaparición, que chorrea venta de personas, pues nos repensemos y nos reconstruyamos, porque perdón, pero lo voy a volver a repetir siempre que utilizo la palabra venta, porque como digo desde el 2019, cuando ya me di cuenta que había escuchado demasiadas veces, a mí me vendieron a mí me vendieron en la plaza, a las compañeras las vendieron no podemos volver a escuchar se venden personas en nuestras sociedades y seguir siendo y seguir haciendo vida normalmente. Estamos hablando de escritos, de escritura, de narración, de relato, como un acto de denuncia, como un acto de restablecimiento que debe acompañar los procesos de empoderamiento y agencia de las compañeras, de las colectividades, ¿verdad? Y un acto de tremenda y necesaria y básica justicia social. Y concluimos con uno de los fragmentos con los que termina el libro, porque este es el cuerpo de Akere, o de las Akeres, de tantas Akeres, ¿verdad? Y ella dice que esta podría haber sido su silueta, sin ninguna marca, ¿verdad? Sin ninguna de tantas huellas que ella tiene. Si no me hubieran escrito sobre la piel 10 veces más una el daño. Mi cuerpo real está lleno de marcas. En él leo mi historia y la narro para que no se repita. Porque yo existo, existen conmigo las cuchillas, los golpes, las violaciones, las explotaciones y la ausencia. También la resistencia. Soy una denuncia que camina y que formó parte de la elaboración de este decálogo de violencias que hoy duelen mucho menos porque pueden ser armas de conocimiento para las jóvenes que me lean. Soy un pergamino para que tú te puedas defender del engaño de la trata de seres humanos. Akere Mondo. Muchísimas gracias. No encuentro el icono del aplauso, pero muchas gracias a vosotras por traernos un poco vuestro trabajo, que sin duda es necesario y interesantísimo. Y vamos un poco sobre tiempo, pero sí que me gustaría dejar alguna pregunta o alguna intervención de quien quiera en este momento intervenir, básicamente, por no monopolizar la conversación, yo tampoco. Pero bueno, mientras se anima a alguien, me ha parecido súper interesante cómo nosotras a veces teóricamente trabajamos como el entrecruzamiento entre el cuerpo y la narración, y en este caso una persona que evidentemente no ha tenido acceso a la teoría, etcétera, le sale de forma como tan natural pensar en el relato a partir de su propio cuerpo, ¿no? Eso a mí me ha llamado muchísimo la atención, y luego, bueno, la forma en la que lo habéis construido también, utilizando esos materiales, aparte de la palabra, etcétera, ¿no? Que es como muy materialista, valga la redundancia. También me parece súper interesante, la verdad.
estaba intentando pensar en algunos relatos parecidos que yo haya leído, latinoamericanos, la verdad, porque es prácticamente lo único que leo, y no se me venía ninguno que utilizara, como digo, esos materiales, ¿no? Conocemos, creo que prácticamente los que estamos aquí, que nos dedicamos a la literatura latinoamericana, algunos que para nosotros son paradigmáticos del siglo XXI, no necesariamente o sea, con los que estamos de acuerdo, quiero decir, que con la forma en la que se han hecho, ¿no? Pero bueno, Desierto Sonoro de Valeria Luiselli es bastante conocido, que trabaja con las entrevistas directamente, etcétera, ¿no? No sé, eso vosotras desde vuestra perspectiva, ¿qué os podría parecer? Y luego yo leí también recientemente Fe en disfraz, que es menos conocido, de Mayra Santos Febre, que creo que es dominicana, pero no estoy segura, que trabaja bastante el tema como de la vuelta a pensar en la esclavitud negra en el Caribe, pero desde una perspectiva del siglo XXI, como una especie de superposición de la situación actual de mujeres negras en el Caribe con la situación que vivieron sus antepasados, que claramente fueron allí, pues eso, como esclavas, y que es súper interesante, pero que tampoco utiliza ningún tipo de material ni nada, más que la palabra, evidentemente, ¿no? Pero no se me ocurre desde luego ninguna otra forma que use estos materiales. No sé si vosotras conocéis alguna más o si queréis hablar algo de lo que sabéis de estos relatos de América Latina, o si alguien tiene más preguntas, que ya digo, tampoco quiero monopolizar allí. Bueno, por la referencia que hiciste a Luiselli, el segundo nos lo vamos a pedir para el cumple, porque no lo conocemos. Y Desierto Sonoro para nosotras es referencia, sin lugar a duda, de cómo investigar y relatar, hacer literatura desde investigaciones profundas y sobre todo aplicadas y políticamente posicionadas, ¿no? en un Estados Unidos que es como es, ¿no? Para nosotras es referente por muchas razones y te agradecemos mucho el vínculo, un piropo, ¿no? Que estemos aquí con ella ahora. Y ella además también, bueno, tiene otro ensayo más chiquitito, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero donde narra precisamente Los Niños Perdidos, donde va narrando precisamente su trabajo como intérprete en los procesos judiciales que tienen que vivir los niños y las niñas en Estados Unidos, porque son procesos judiciales. Entonces está muy nutrido, ¿no? Toda su reflexión de la praxis, ¿no? Y de las propias reflexiones que ella se hace. Entonces, súper rico en ese sentido por esa pata tan clara, que quizá nosotras en ese sentido sí que hay una cierta analogía de la pata con la intervención o la acción social, ¿no? Es decir, cuando también estás ante ese reto de cómo acompañar una entrevista para protección internacional, una entrevista para identificación como víctima de trata, ¿no? Ahí como interseccionan después muchas disciplinas, ¿no? También las de las profesiones de la intervención social, ¿no? Yo creo que intuyo que puede ser que le ocurriera o que en algún momento a lo mejor lo leí, que le pasara algo similar a lo que decía antes de cuando ya no puedes más, no, ya se acabó, ¿no? 2019 fue cuando en un momento determinado yo personalmente dije, paro ya, me niego a volver a escuchar la palabra vender y la introduzco. En este momento estábamos montando una pieza de teatro y una de las compañeras dice, ay, olvidé que a mí me habían vendido 2 veces. Y yo, pues vamos a incluir, espérate, no, ya, paremos, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Tenemos que parar, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ese continuo de Luiselli en las entrevistas permanentes, ¿no? Y no pasa nada, y sigo escuchando otra y no pasa nada. Un poco lo que a nosotras nos ocurrió con esa intención de denuncia que sigue estando ahí dentro de nuestros objetivos al Estado español de si nosotras no somos nadie, y no podríamos hasta situar geográficamente los puntos de venta de jóvenes y mujeres, cómo los estados siguen escuchando una tras otra las historias de las compañeras, y por supuesto de los compañeros, niños, niñas, pero en este caso, que es la temática nuestra, pues, de las compañeras, y aquí no pasa nada. Hay una dejación de funciones fundamentales que es el derecho a la protección del ser humano, y pareciera que los estados únicamente protegen, y ni así, bueno, de esto había mucho que hablar. En tal caso, si habitas
y estás empadronado en el territorio, ¿no? Parece que quedan fuera toda persona que esté en un tránsito inseguro, alegal, pues dentro de estas invisibilizaciones que dijimos, ¿no? Y hay una adaptación increíble y puede pasar todo aquello que no puede pasar a otra ciudadanía, ¿no? En general, por supuesto, todo ello atravesado por el empobrecimiento, la racialización, cuestión de género, todo es acumulable, ¿no? Pero hay un punto de partida como que todo lo que ocurra en la ruta, todo lo que ocurra detrás de la frontera, es territorio fronterizo, es territorio de tránsito y de nadie. Y los estados de las nadie. Y los estados no tienen por qué ejercer su obligación o accionar su obligación de protección fundamental, ¿no? Creo que no hay más preguntas y además no hemos pasado un poco de tiempo, pero nada, os agradezco de nuevo tanto a María el repaso que ha hecho de bibliografía, que lo he apuntado todo, y su experiencia también, y a vosotras pues vuestra experiencia que nos servirá seguro en algún momento a todas, aunque no seamos antropólogas la mayoría, creo. No sé si Juan quiere decir algo. Solo agradecer por las magníficas presentaciones. Yo creo que nos han permitido pensar, reflexionar sobre esta pregunta que nos estamos haciendo hace tanto tiempo, ¿cierto? Esta pregunta entre si es realmente real estas divisiones tan estancas o encorsetadas entre disciplinas, cuando al parecer la respuesta está en los trabajos interdisciplinarios, ¿cierto? En el trabajo que en realidad más bien el estudio te va indicando cuál es la metodología más que el tener una metodología previa y trabajar. Por ende, les agradezco, hermosísima la investigación, que el libro, estoy ansioso por leerlo, además como muy visual, muy atractivo también a la lectura. Creo que ha sido una extraordinaria primera actividad de inicio. Le da como el pie para seguir en esto, así que yo les agradezco de verdad mucho, tanto a María Rubio como por esta gran presentación y nada, me encanta, a mí al menos me encanta